anticristo, hacer guerra y vencerlo en la gran tribulación. Es el pedacito que han tomado ciertos tergiversadores de la Biblia para decir que la iglesia pasará por la gran tribulación. Pero vamos a aclarar esto aquí. Esto ha dado al traste que analistas bíblicos dicen que la iglesia pasará por la gran tribulación. ¿Y quiénes son estos santos que dicen que se le permitió al anticristo hacer guerra contra los santos y vencerlos? Vamos a analizar esto. De ninguna manera. Estos santos que especifica la palabra son los cristianos salcochados que no se sometieron a la palabra y fueron sorprendidos por el rapto de la iglesia y se quedaron. Estos creyentes infieles, quedados en el levantamiento de la iglesia y conocedores de la palabra, prefirieron morir antes que colocarse el sello de la bestia y no negando a Jesús, pues adquieren el nombre de santo o mártires del Señor. Estos son los santos que se refiere que se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Pero la iglesia en ninguna manera pasará por la gran tribulación. Cuando la gran tribulación se esté efectuando aquí en la tierra, entonces yo estaré de fiesta, de boda con el Cordero de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Esto es totalmente erróneo. Errado que la iglesia vaya a pasar por la gran tribulación. La palabra del Señor en 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 7 es claro. Dice que hay algo que está deteniendo la manifestación del anticristo. Y este algo es la iglesia del Señor. Este algo es el Espíritu Santo, y cuando este a su vez sea quitado, entonces se manifestará el anticristo. Pero la iglesia del Señor, la iglesia alabada, la iglesia redimida por la sangre del Cordero, no pasará por la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 3 verso 10 dice: por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la gran prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Lucha! El ángel con el mensaje de Dios. Oiga qué misericordioso es el Señor. A los cristianos salcochados, a aquellos que se quedaron, a los impíos que también se quedaron en la gran tribulación. Oiga la misericordia de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 14 verso 9 que un ángel en medio de la gran tribulación voló por los cielos predicando y diciendo de voz en cuello que no se dejaran sellar. Oye, pero qué Dios más misericordioso. Vamos a especificar la segunda bestia para salir de esta parte. Apocalipsis capítulo 13 verso 11 habla de la manifestación de la segunda bestia. Esta viene de la tierra, dándonos a entender que viene de los hombres, es decir, que no es con cacho y rabo que viene el anticristo, sino que será un hijo de hombre. Este será objeto de adoración y pedirá que le hagan imagen. La primera bestia representa el poder civil y la segunda representa el poder religioso. Alabado sea el nombre del Señor. Los 144,000 sellados y la multitud vestida de blanco. En Apocalipsis capítulo 7, verso 4, la palabra habla de 144,000 sellados de todas las tribus de Israel, 12,000 de cada tribu. Hay quienes aseguran que este es un número simbólico, pues 144,000 es muy poco para una nación tan grande como el pueblo de Israel. En primer lugar, debemos entender algo, que este número no significa que de Israel solo serán salvos 144,000. En ninguna manera. Esto se refiere única y exclusivamente a los hebreos
redimido de la gran tribulación. Recuerde que el que esté fiel, israelita, se va en el rapto también. Yo me enfoco más en que este número pudiera ser literal. Porque si en los tiempos de la apostasía de Israel, en los tiempos del rey Acab, él reservó 7,000 que no habían doblado sus rodillas sobre Baal, pues ¿quién podría dudar que él tenga una reserva de 144,000 israelitas para levantarlo en la gran tribulación? Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Otro tema, la multitud vestida de blanco. En Apocalipsis capítulo 7, verso 9, el apóstol dice que vio una gran multitud vestida de ropa blanca, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, una cantidad incontable. Y el apóstol preguntó: Señor, ¿y esta gran multitud vestido de ropa blanca, y esto quiénes son? Y el Señor contestó: estos son los que han venido de la gran tribulación y que han lavado su ropa en la sangre del Cordero y hoy dan gloria día y noche. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Queremos rápidamente, para entrar en la parte culminante de esta disertación, queremos resaltar las 7 copas o los 7 tazones, como usted quiera llamarle. ¿Qué es esto? Desde el capítulo 15 hasta el capítulo 19 de Apocalipsis se describe lo que se denomina el día de la ira de Dios. Al final de la gran tribulación, la humanidad vivirá momentos más oscuros y más difíciles de toda su historia. Los exégetas bíblicos denominan esto como la gran ira del Cordero. Un Dios airado con el pueblo que le negó en la gran tribulación. En Apocalipsis capítulo 9, verso 1 al 6, dice que abrieron el pozo del abismo. ¿Usted sabe qué hay allí en el pozo del abismo? Están los demonios que fueron encerrados en prisiones de oscuridad cuando se rebelaron contra Dios. En Isaías capítulo 14, verso 12 hasta el 15, dice que los demonios que fueron expulsados del cielo fueron lanzados al lado del pozo del abismo. Pero hubo otro grupo de demonios que fueron apresados y metidos en el abismo, en prisiones de oscuridad. Pues eran demonios muy fuertes, más fuerte que los demonios que quedaron con Satanás al lado del pozo del abismo. Eso está descrito claramente en 2 de Pedro capítulo 2, verso 4. Alabado sea el Señor. Vamos rápidamente a entrar en estos juicios que habrá al final de la gran tribulación, las 7 copas, y lo vamos a definir rápidamente en unos 10 minutos. Y vamos a empezar con la primera copa. Apocalipsis capítulo 16, verso 2. Primera copa. Esta fue derramada sobre la tierra, sobre aquellos que tenían la marca de la bestia, ya que este es un juicio exclusivo para los perdidos de la gran tribulación. En esta copa, la ira del Cordero, los hombres fueron castigados con úlcera maligna. Hubo una gran desesperación, y dice que en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero la muerte huirá de ellos. Segunda copa, Apocalipsis capítulo 16, verso 3. Dice que el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y el mar se convirtió en sangre. Esta copa simboliza el fin del dominio de los gentiles o los gobiernos humanos. Recuerde que el mar en la Biblia simboliza gentes, y además ahí se habla de que murió todo ser viviente.
simbolizando la desaparición de los gobiernos humanos. Tercera copa, Apocalipsis capítulo 16, verso 4. Dice que el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y todas las fuentes de agua. Este es un juicio literal. Van a desear dar $1 millón por un vaso de agua potable y no lo hallarán. Serán días de espanto y brinco. Según el verso 6, esta es la copa de la venganza de los mártires del Señor caído. Cuarta copa, Apocalipsis capítulo 16, verso 8. Este acontecimiento del derramamiento de la cuarta copa fue profetizado en el Antiguo Testamento por el profeta Malaquías, capítulo 4, verso 1. Este juicio de la cuarta copa destruyó la capa de ozono y los rayos del sol quemarán a los moradores de la tierra y desearán la muerte. Van a maldecir el día en que ellos nacieron. Quinta copa, Apocalipsis capítulo 16, verso 10. Aquí el ángel derrama su copa sobre el trono de la bestia. Esto marca el fin de los gobiernos del anticristo. Este ataque directo al trono no da a entender a los gobernantes humanos que aunque Dios le ha dado la oportunidad de gobernar, pero deben reconocer que de Él es el poder y el dominio, porque Él quita reyes y pone reyes. Gloria a Dios. Sexta copa, Apocalipsis capítulo 16, verso 12. En esta copa ocurre un gran acontecimiento histórico. Es la destrucción del gran río Éufrates. El río Éufrates es el símbolo de la humanidad. Es donde nace la civilización, donde se formaron los primeros habitantes. Es el río más mencionado en la palabra del Señor. Este río es la bandera que divide las naciones del oriente y las naciones del occidente. La rotura de esta barrera simboliza el caos, la confusión, la pérdida de la soberanía. El desorden y la anarquía simboliza el derramamiento de la sexta copa. Séptima copa, Apocalipsis 16, 17. En esta copa el ángel derramó su copa sobre el aire. Y una voz del cielo dijo, hecho está. Esta es la misma voz que dijo, consumado es, cuando el maestro expiró en la cruz del Calvario. Vamos a analizar brevemente algo aquí. Esta copa fue derramada sobre el aire. ¿Qué le deja entender a usted que esta copa se derrame sobre el aire? ¿Quiénes están en los aires? En los aires están las potestades, según Efesios capítulo 2, verso 2. Las autoridades del aire, Satanás y sus ángeles caídos. Esta copa simboliza el término del dominio de Satanás. Esta copa simboliza la destrucción del imperio satánico. Alabado sea el nombre de Dios. Brevemente, amado, queremos tocar algunos puntos breves sobre el reino milenial de Cristo y el apresamiento de Satanás. Apocalipsis capítulo 20, verso 1. Dice así: y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en las manos, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo, a Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Yo me pregunto, ¿por qué un simple ángel y no un arcángel y no un serafín vino con una cadena a atar a Satanás? Es que no es Satanás la cuarta fuerza. Cuando se habla de fuerzas espirituales en el mundo espiritual, ¿cómo es que
que un simple ángel fuera mandado con una gran cadena en la mano para atar al príncipe de este mundo, Satanás. El tiempo de Satanás, sencillamente de explicar, había llegado. No necesitaba un arcángel, no necesitaba un general de 5 estrellas para ser apresado. En el cielo habían dado la orden que Satanás tenía que ser apresado. Satanás tenía que ser apresado aún sin venir un ángel, solamente con la palabra y la orden que fue dada de arriba. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Dice, y vi trono, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Quiénes recibieron facultad de juzgar en esos tronos? ¿Y quiénes se sentarán en esos tronos? Que dice Apocalipsis, vi tronos, y en ellos se sentaron los que recibieron facultad de juzgar. Hay quienes interpretan que esos tronos estarán Jesús y los ángeles. No obstante, descalifico esta interpretación, pues no tenemos registro bíblico de que ángeles hayan juzgado seres humanos jamás. Al contrario, los hombres santos y redimidos sí van a juzgar a los ángeles. Apocalipsis capítulo 6, verso 3. Entonces, ¿quiénes se sentarán en esos tronos? Apocalipsis capítulo 5, verso 10. Dice, y no has hecho Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 3, 21. Dice, el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y Apocalipsis verso 12, verso 5, dice que Jesús regirá con varas de hierro a todas las naciones. En esos tronos va a estar la iglesia. En esos tronos vamos a usted y yo a estar rigiendo con vara de hierro a las naciones. Vamos a dejar el evangelista Pedro José con la parte final. Ya Pedro arrancó. Estamos en un momento, en un ambiente de gloria, en un ambiente de unción y de candela. Gloria al Señor. Yo sé que el ambiente que hay entre las naciones con este gran mensaje que ha predicado el pastor Miguel Guzmán, mi pastor, si hay alguien entre las naciones que haya entendido que Dios le ha hablado en este momento, en este gran momento de gloria, en este gran mensaje que Dios ha tratado a su vida, usted puede poner la mano encima de la computadora, encima del instrumento, de una laptop que esté conectado a la red, y nosotros haremos. ¿Qué es el hombre fuerte aquí? Pastor, venga, ministro. ¿Tú lo pagaste? Allí. ¿Tú lo pagaste? Sí. No.